El viento golpeaba el rostro de Jonás, mientras el camión atravesaba la carretera solitaria. El velocímetro marcaba poco más de 80 km/h. Afuera, el paisaje era siempre el mismo: rectas infinitas, pastos y un cielo que despertaba con el amanecer. Por dentro, todo estaba en silencio. Un silencio pesado, acostumbrado, que ya no se distinguía del rugido del motor. 3 años antes, la vida de Jonás había sido otra. Había risas en la casa sencilla donde vivía con su esposa, Lucía, y sus 2 hijos pequeños. Había olla en el fuego, cunas, ropa en el tendedero y planes: una pequeña reforma, ahorros para la escuela de los niños, un matrimonio fuerte, hasta que la enfermedad llegó, silenciosa, rápida, implacable, y se llevó a Lucía y a los niños. Los periódicos hablaron, la gente de la ciudad comentó, las iglesias oraron, pero la infección dejó luto y pocas respuestas. Después del entierro, Jonás intentó quedarse en su trabajo en el taller mecánico, pero el aire de aquella casa vacía pesaba demasiado. La habitación de los niños, con los juguetes aún alineados, gritaba más fuerte que cualquier ruido de herramientas. Fue entonces cuando decidió tomar la carretera. Ser camionero es libertad, se dijo, pero en realidad esa libertad era otra cosa. Era huir del eco, de los fantasmas del llanto que todavía escuchaba al abrir la puerta de su hogar. Los primeros meses fueron un alivio: rutas nuevas, gente distinta, kilómetros sin fin. Pero la soledad se convirtió en compañera inseparable. Jonás hablaba cada vez menos. El sueño lo abandonó. De noche, al mirar la foto de su familia pegada con cinta en el tablero del camión, la imagen parecía temblar como si quisiera salir de allí. Pensó muchas veces en rendirse, no para volver a la vida anterior, que sabía imposible, sino para dejar de sentir aquel vacío. En una de esas largas jornadas, una tarde lluviosa en la que la carretera brillaba como espejo, Jonás estacionó en un pequeño paradero. Bajó despacio, con el cuerpo cansado como si cargara arena. Entró en el local de café. Olor fuerte, botas gastadas, camiones estacionados. Mientras tomaba su taza, un hombre entró. Llevaba un abrigo sencillo, una Biblia gastada bajo el brazo y una sonrisa cálida. Se presentó: «Soy el pastor Miguel». Se sentó junto a Jonás y con voz serena preguntó: «¿Estás bien, hijo?». Jonás respondió con una risa breve, incrédula. No tenía fuerzas para charlas ni sermones, pero el pastor insistió: «¿Me dejas hablarte 10 minutos?». Jonás aceptó, más por cansancio que por esperanza. Entonces, en solo 10 minutos, aquellas palabras atravesaron la dureza de su corazón y sembraron algo nuevo. «Jonás, sé que cargas un libro de dolor sobre tus hombros. No diré que lo entiendo todo, porque no puedo, pero Dios puso en mi corazón hablarte hoy. Quiero dejarte 3 cosas. Primero, tú no eres definido por lo que perdiste. La pérdida corta parte de nuestra historia, pero Dios sigue escribiendo. El amor de tu esposa y tus hijos no desapareció, vive en ti. Cada gesto que diste es una huella, y Dios usa esas huellas para guiarte. Segundo, no te avergüences de sentir ganas de rendirte. Eso no significa debilidad, significa que eres humano. Hasta Jesús lloró. La fe no es un escudo que evita el sufrimiento. Es la mano que te sostiene cuando todo se derrumba. Tercero, la carretera puede ser un camino de sanidad si dejas que Dios conduzca. No hablo de milagros fáciles, sino de pequeñas luces: una oración por la mañana, una palabra de perdón, un acto de amor al prójimo. Dios no prometió quitar todas las tormentas, prometió caminar contigo en medio de ellas. Jonás, el Señor usa pastores, pero también usa la carretera, una canción, el sabor de un café, la voz de un amigo. Hoy usa este encuentro aquí. ¿Quieres intentarlo otra vez?
no para borrar lo que pasó, sino para reconstruir lo que aún queda. El pastor oró brevemente, con sencillez, pidiendo fuerzas para Jonás, y en aquel momento algo se quebró dentro del camionero. La soledad ya no era un muro imposible, ahora era un peso que podía compartir. En los días siguientes, Jonás llamó a un viejo amigo, buscó una iglesia en la ciudad donde pasaba, comenzó a abrir su corazón. La carretera, que antes era fuga, se convirtió en misión. Empezó a hablar con otros camioneros, a escuchar sus historias, a regalar palabras de ánimo. Con el tiempo pintó el nombre de su familia en el camión, no como un recuerdo que lo aprisionaba, sino como una memoria viva que lo impulsaba a seguir adelante. Años después, cuando le preguntaban cómo logró sobrevivir a tanto dolor, él respondía con serenidad: «Dios me alcanzó en un paradero, en solo 10 minutos de palabra. Eso cambió todo. No fue un milagro instantáneo, pero fue suficiente para devolverle la esperanza y enseñarle que a veces la vida cambia no con grandes acontecimientos, sino con 10 minutos en la presencia de Dios». El camión rugía otra vez en la carretera, pero Jonás ya no lo conducía igual. Algo en su mirada había cambiado desde aquel encuentro inesperado con el pastor. Sin embargo, dentro de él la batalla no había terminado. Cada noche, al apagar el motor, todavía aparecían sombras. La mente lo traicionaba, las risas de sus hijos, el olor del pan que su esposa horneaba, el sonido de los pasos en la casa. Todo eso venía como relámpagos. Algunas noches, la tentación de rendirse era fuerte. Había curvas en las que pensó en dejar que el camión se deslizara fuera de la carretera. El vacío le hablaba, pero entonces recordaba aquella oración sencilla en el paradero, la mano firme del pastor sobre su hombro, y se preguntaba: ¿será que Dios realmente me buscó a mí, un hombre destruido? Los días siguientes se convirtieron en una lucha entre dos voces. Una le decía: «no vale la pena», y otra, suave pero insistente, le recordaba: «todavía hay un propósito». Un anochecer, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, Jonás detuvo el camión a un lado del camino. El silencio era tan denso que dolía. Se inclinó sobre el volante, cerró los ojos y gritó desde lo más profundo: «Dios, si de verdad estás conmigo, dame una señal. No quiero seguir viviendo así». La tormenta afuera se intensificó. Los relámpagos iluminaban el interior del camión como destellos divinos. Y en ese instante, en medio del ruido del trueno, Jonás sintió algo que nunca antes había experimentado, una paz profunda, sobrenatural, que descendió como un manto sobre su corazón. Era como si alguien estuviera allí, dentro de la cabina, abrazándolo en silencio. No hubo palabras audibles, no hubo visión, pero su espíritu lo entendió con claridad. Dios lo había escuchado. Las lágrimas cayeron sin control. Jonás lloró como un niño durante horas, descargando años de dolor, frustración y soledad. Y en ese desahogo, el hombre que casi había desistido de vivir descubrió que la fe no es teoría, sino un encuentro vivo y real. Desde esa noche, cada kilómetro en la carretera se convirtió en una historia distinta. Jonás ya no veía las líneas blancas del asfalto como un escape, sino como huellas que lo guiaban hacia un nuevo comienzo. Y con cada parada, en cada conversación con otros camioneros solitarios, él compartía lo que había sucedido. No contaba su historia para despertar lástima, sino para sembrar esperanza. Decía: «no sé por qué Dios permitió que yo perdiera tanto, pero sé que no me abandonó. Cuando pensé que todo había terminado, Él me alcanzó con solo 10 minutos de palabra y con una noche de lágrimas que se convirtieron en mi salvación». El suspenso en la vida de Jonás no era si sobreviviría al dolor, sino qué haría ahora con el regalo de una segunda oportunidad.
Después de aquella noche bajo la tormenta, Jonás ya no volvió a ser el mismo. Algo en su interior había cambiado. La herida seguía allí. El recuerdo de su esposa y de sus hijos nunca se borraría, pero ahora había una certeza nueva, una fuerza que lo levantaba cada mañana. Dios estaba con él. Los kilómetros pasaban y el volante ya no era solo un trabajo. Cada parada en la carretera se transformaba en una oportunidad para sembrar esperanza. Cuando veía a un compañero solitario sentado con un café en la mano y los ojos perdidos en el vacío, Jonás se acercaba. No llevaba discursos preparados ni palabras rebuscadas, solo contaba lo que había vivido. Hermano, yo también pensé en rendirme. Yo también lloré noches enteras, perdí a mi familia y creí que la vida había terminado, pero Dios me levantó cuando ya no tenía fuerzas. Muchos se quedaban en silencio, sorprendidos. Otros lloraban, porque en su dolor reconocían el mismo eco. Y ahí, en medio del ruido de los camiones y del olor a gasolina, Jonás oraba con ellos. Sus manos, que antes solo sujetaban un volante, ahora también sostenían corazones rotos. Lo increíble es que Dios usaba precisamente sus cicatrices para sanar a otros. La soledad que lo aplastaba se transformó en un puente para entender a los que sufrían. El dolor que casi lo destruye se volvió el canal de su ministerio. Una tarde, en un estacionamiento, un joven camionero se le acercó con lágrimas en los ojos. Señor, yo estaba decidido a terminar con mi vida esta noche, pero lo que usted me dijo me dio fuerzas para seguir. Jonás lo abrazó con fuerza, y en ese momento entendió el propósito de todo lo que había vivido. Dios no había permitido su sufrimiento en vano. Cada lágrima, cada noche oscura, cada kilómetro de soledad, ahora se transformaban en luz para otros que caminaban en tinieblas. Con el tiempo, los camioneros lo apodaron el pastor de la carretera. No tenía púlpito, no tenía iglesia con paredes. Su templo eran los caminos interminables, su congregación eran los hombres cansados que encontraba en cada parada, y su mensaje era simple pero poderoso. Si yo, que perdí todo, encontré esperanza en Dios, tú también puedes volver a vivir. La historia de Jonás se convirtió en un testimonio vivo de que, aunque la vida golpee con fuerza y arranque lo más valioso, Dios siempre puede escribir un nuevo capítulo. Y así, aquel hombre que una vez pensó en rendirse, ahora era instrumento para levantar a muchos. Lo que había comenzado como un viaje de fuga terminó siendo una misión divina, porque a veces solo hacen falta 10 minutos con Dios para cambiar una vida para siempre. Las noches seguían siendo largas para Jonás. Aunque había sentido la paz de Dios en aquella tormenta, todavía había momentos en que la oscuridad lo visitaba como un ladrón. Había silencios que pesaban, recuerdos que volvían como cuchillos, y pensamientos que lo atormentaban cuando el camino estaba demasiado solitario. Una madrugada, mientras cruzaba un tramo desierto, el cielo sin luna y la carretera interminable, una voz en su interior le susurró: ¿y si todo fue una ilusión? ¿Y si realmente estás solo? El corazón de Jonás se aceleró, apretó el volante con fuerza. El camión avanzaba, pero dentro de él se libraba una batalla. Los recuerdos de su familia volvían como si fueran reales. Las risas de sus hijos en el asiento trasero, la voz de Lucía llamándolo a cenar. El dolor se mezclaba con la duda. En ese momento sintió un cansancio tan grande que pensó en detener el camión y dejarlo todo. Era como si una sombra lo rodeara, como si algo intentara apagar la luz que había comenzado a brillar en él. De pronto, en medio de la carretera desierta, Jonás vio algo extraño. A lo lejos, una pequeña luz brillaba. No era un faro, no era un poste. Era una luz suave, cálida, como una lámpara encendida en medio de la nada. Con el corazón latiendo fuerte, decidió acercarse.
A medida que se aproximaba, descubrió que era una pequeña capilla de carretera, con una cruz iluminada en la entrada. Jonás frenó el camión bruscamente y quedó inmóvil, observando aquella escena imposible. Una capilla abierta en medio de la noche, en un lugar donde no había nada. Con manos temblorosas, bajó del camión. La puerta de la capilla estaba entreabierta. El silencio era absoluto, pero al entrar, el aire cambió. Olía a incienso y una calma profunda lo envolvió. Sobre el altar, una Biblia estaba abierta en un versículo que parecía esperarlo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las lágrimas corrieron por el rostro de Jonás. Se arrodilló allí mismo, incapaz de resistir. El peso de los años de soledad, de pérdida, de dolor, se quebró en ese instante. Fue como si Dios mismo lo hubiera estado esperando en ese lugar, en esa noche, en esa carretera. Jonás comprendió que no había sido casualidad. La lucha que había sentido en su mente, las dudas, la voz de desesperanza, todo era un intento de robarle ese encuentro. Pero Dios había preparado algo sobrenatural para mostrarle que no estaba solo. Aquella madrugada, de rodillas en la capilla, Jonás no solo lloró, nació de nuevo. Y lo que sucedió después transformaría su vida para siempre. Jonás permanecía de rodillas en aquella pequeña capilla perdida en la carretera. El viento afuera golpeaba las puertas como si quisiera entrar, y cada trueno hacía temblar las paredes de madera. La Biblia seguía abierta sobre el altar, y la luz de una vela parpadeante proyectaba sombras que se movían como figuras vivas alrededor de él. El camionero respiraba entrecortado. El eco de sus propios sollozos llenaba el lugar. Pero de pronto el silencio se volvió tan profundo que casi podía escuchar los latidos de su corazón. Fue entonces cuando una sensación extraña recorrió su cuerpo. No era miedo, era algo más fuerte, una presencia. Jonás sintió que alguien estaba allí, aunque sus ojos no veían a nadie. La atmósfera cambió de tal manera que cada cabello de su cuerpo se erizó. Intentó levantarse, pero sus rodillas no respondieron. Entonces, con un susurro que no venía de afuera, sino desde lo más profundo de su alma, escuchó: «Hijo mío, no he permitido que quedaras solo para destruirte, sino para usarte». Las lágrimas brotaron con más fuerza. El camionero temblaba, incapaz de entender lo que ocurría. Su mente luchaba. ¿Era real? ¿Estaba enloqueciendo? ¿O realmente el Dios del cielo había descendido hasta ese rincón olvidado del mundo solo para hablarle a él? El silencio se quebró de nuevo. La voz, suave pero firme, continuó: «Muchos en esta misma carretera están al borde de rendirse, como tú estuviste. Te levantaré para ser mi voz entre ellos. Donde haya soledad, hablarás esperanza. Donde haya muerte, proclamarás vida. Donde haya lágrimas, pondrás consuelo». Jonás sintió un peso salir de sus hombros, como si las cadenas que lo ataban por años hubieran caído de repente. En su interior, algo se encendió con una fuerza que no venía de él. Se levantó despacio. La vela seguía ardiendo, pero ahora su luz parecía más intensa. Se acercó al altar, apoyó sus manos sobre la Biblia abierta y con voz temblorosa pronunció las palabras que sellarían su destino. «Señor, si me quieres usar, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras». En ese instante, un rayo iluminó la capilla entera y el trueno retumbó como un sello en el cielo. Jonás entendió: su vida nunca más sería la misma. Lo que comenzó como la historia de un hombre roto estaba a punto de convertirse en el testimonio que salvaría a muchos, porque el camino que había sido su fuga, ahora se transformaría en su misión. Y mientras encendía el motor del camión esa madrugada, algo dentro de él ardía como fuego.
La certeza de que cada kilómetro recorrido ya no sería por soledad, sino por propósito divino. Esa historia es muy fuerte, pero continuaremos en el próximo video. Suscríbete a este canal y deja tu like.